Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Este es el primer episodio de nuestro programa, Comunica Hoy. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, a toda la comunidad, a los seguidores, a los negocios, a las marcas que nos estén acompañando, ya sea desde sus casas o desde sus lugares de trabajo, ¿no? Hoy tenemos un invitado muy especial, lo tenemos acá ya presente y se trata de Juan Lugo. Él nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? Sí, Así es. listo. Bueno, les cuento un poquito de él. Él es experto en marketing digital y CEO de Wonder Marketing Creativo, una agencia de marketing con más de 4 años de experiencia brindando servicios de medios sociales y redes sociales en Latinoamérica. Pero quiero que tú nos cuentes un poquito más. Entonces, te cedo el puesto para que nos comentes un poquito de ti, de lo que hacen ustedes. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, realmente gracias por la invitación y bueno, ser el primero en este programa, realmente un honor. Muchas gracias de verdad. Y nada, Wonder ha sido un proceso, hemos crecido como agencia en varias de las etapas de las redes sociales porque bueno, hemos vivido varios puntos de transiciones en redes como tal, por lo cual bueno, hemos vivido muchos de los procesos. Estuvimos cuando el principio de Facebook. Antes de ser como tal agencia de marketing digital, éramos una productora de eventos. Nosotros somos de Venezuela, San Juan de los Morros, y allá teníamos una productora de eventos, donde a su vez brindábamos servicios a esos clientes que querían anunciarse, los anunciamos también desde nuestra plataforma, en ese momento en nuestras redes sociales. En aquel momento había PIN, me acuerdo, y era parte también de un canal de distribución que se utilizaba, nosotros lo usábamos mucho, y estaba Facebook en su mejor momento. De hecho, no hacía falta ni siquiera el impulso publicitario porque la fuerza orgánica que tenía Facebook en ese momento era bastante fuerte y nos Ujú. daba muy buenos resultados. Y bueno, ahí fuimos transicionando hasta el punto de convertirnos en una agencia. Nos dimos cuenta que bueno, nuestro fuerte como tal era las redes sociales para negocios. Siempre hacemos ese énfasis porque hay una diferencia bastante grande entre lo que es una cuenta de negocio a lo que es una marca personal. Aunque ambas son comerciales, lo que es la comunicación de negocio es un poco diferente y hay unos lineamientos que seguir a diferencia de lo que es una marca personal como tal. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que las redes sociales eran lo nuestro, nos fuimos por ese lado, por ese camino, hasta ahora, que bueno, ya tenemos varios años prestamos servicio a diferentes clientes, varias partes de Latinoamérica. Tenemos clientes en Colombia, México, acá en Argentina. Y nada, ha sido un proceso bastante emocionante, que bueno, aún falta mucho por recorrer y por crecer. Claro que sí, muchísimas gracias por comentarnos todo esto, pero quiero saber un poquito, tú nos cuentas o nos contaste, ¿no? Que ustedes son de Venezuela. Cuéntanos cómo terminaron en Colombia y luego en Argentina, porque ustedes pasaron por Colombia primero, ¿no? Entonces, Sí, cuéntanos un poquito de eso. bueno, primero llegamos a Colombia. Nuestra meta siempre había sido llegar a Argentina, pero bueno, en ese momento teníamos un familiar en Colombia que nos dijo, bueno, aquí la situación está chévere, tenemos posibilidad de establecernos allá en Colombia y nada, decidimos entonces irnos a Barranquilla, donde trabajamos también con la agencia, hicimos bases, construimos muchas cosas allá. Sin embargo, bueno, teníamos como todavía como esa espinita o esa idea de Argentina, teníamos como esa ilusión hasta que bueno, dijimos, bueno, ya, vamos a irnos a Argentina porque bueno, fue realmente nuestro destino principal a la hora de que nos fuimos, así que bueno, no lo debíamos. Colombia nos encantó, excelente país, toda la cultura del barranquillero súper chévere, nos encantó muchísimo, pero no era nuestro destino a pesar de que nos gustó tanto, bueno, no lo era y al final decidimos irnos hasta acá, hasta Argentina. Y bueno, acá espectacular también todas las personas, la cultura, el país como tal. Yo creo que cuando uno llega con la mentalidad
de ser abierto como tal y de recibir también ese feedback de las personas, esa cultura, quererla tanto como si fuera la de uno, de cierto modo hay un feeling bastante chévere, que es lo que ha pasado. En Colombia, bueno, no, el tinto, la panocha, la sopita de pescado, la mojarra, todas esas cositas de cultura colombiana, el arroz de coco, yo aprendí a hacerlo y todo, no, nos encantaron. Y bueno, en la agencia como tal allá en Colombia, crecimos también un montón, muchísimo, muchísimo con clientes en Colombia. Fue una experiencia diferente salir de lo que era la estructura o del marco de clientes de Venezuela, encerrados en una ciudad pequeña, a llegar a Colombia, a Barranquilla, donde nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de ampliar nuestra frontera como tal, no solamente a nivel regional, o estábamos ahora en ese momento, sino a nivel nacional, no solamente nacional, sino internacional. Fue en Colombia que nos dimos cuenta que, bueno, había potencial en otros países también para poder brindar servicios y darle soluciones a otras personas en otros lugares. No tenemos que encasillarnos en esas calles de esa ciudad únicamente. Hay mucho por ofrecer en otras partes. Ah, bueno, que, se nota como con esa pasión y esa visión con la que ustedes empezaron y con la que aún mantienen, ¿no? Para poder seguir proyectándose y ayudarles a todos esos negocios que necesitan de sus servicios. Así es. Bueno, yo quiero invitar a los que ya están conectados a que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el sticker de preguntas y al finalizar vamos a ir contestando esas duditas que ustedes tengan, ¿vale? Igual si nos quieren dejar algún comentario también lo pueden ir haciendo y la idea es que podamos seguir esa dinámica, ¿listo? Y bueno, también este live va a quedar en mi Instagram. No sé si de pronto Juan también te etiqueto para que de pronto también quede en el tuyo y así lo puedan ver posteriormente los que no alcanzaron o no alcancen a conectarse. ¿Listo? Bueno, te quiero hacer una primera pregunta y es que venimos de una pandemia y una crisis económica bastante fuerte para todos, ¿sí? Y en este tiempo se ha despegado mucho esto de las redes sociales, de subir contenido, tanto para negocios como para marcas. ¿Por qué crees necesario hablar del uso de redes sociales en este tiempo para marcas y negocios? Bueno, el tema de la pandemia, aparte de que nos marcó a todos, no solamente como consumidores, sino también como personas a nivel individual, fue un antes. Creo que está claro que es un antes de pandemia y después de pandemia, todo lo que ha pasado. Fuera de todo eso, como consumidores también evolucionamos. Ya se venía como trabajando lo que es la parte de, de los hábitos de compra. Las personas compraban de forma diferente, poco a poco lo iban haciendo, hasta que llegó la pandemia y fue un salto exponencial a ese cambio completamente de cómo las personas compran. Antes de hacer una compra, antes de decir y comprar, meter la tarjeta, las personas o todos investigamos. Todos ahora lo hacen, hasta las personas mayores que antes pensábamos que no usaban internet, que no pasaban la tarjeta, ya lo están haciendo, ya están investigando, buscando por Google, entrando en las redes sociales de esa cuenta, viendo si realmente están, bien sea aportando valor, generando confianza, y si ven a cualquier movimiento, cualquier cosa que pueda eh, frenar esa compra, obviamente no compran. Hay una cosa que, bueno, nosotros siempre lo peleamos, es el tema de no responder comentarios. Nos parece impropio para una marca. Para un negocio como tal, siempre tenemos que servir, tenemos que estar dispuestos siempre a servir. Y no responder a un comentario de precio, de lo que sea, de información, es perder la posibilidad primero de darle atención a esa persona que está pidiendo ayuda y también de que las otras personas que lleguen y vean tu perfil pierdan confianza en ti, porque se dan cuenta que tú realmente no estás dispuesto a atender. Así que bueno, ese cambio que llegó ya estaba antes de la pandemia, pero fue exponencial durante y ahora luego de la pandemia ya realmente el hábito de consumo
de compra de las personas ha cambiado muchísimo, ya es una realidad, ya está claro. Aparte de eso, nos lleva a un mundo que está cambiando muy rápido. Y nos ha pasado a todos los dueños de negocios que tenemos que evolucionar tan rápido como sea posible, sobre todo con el negocio, con el modelo, con las propuestas que estemos ofreciendo, cambiar tan rápido como el negocio lo permita. Así que eso nos lo permite las redes sociales, poder poder mostrar nuestro lado también, como mencionas tú, y es algo que siempre comunicas, mostrar nuestro lado más humano, hablar de nosotros como negocio, y aparte aportarle a ese cliente información que lo ayude a terminarse de decidir, a ese prospecto a terminarse de decidir a convertirse en cliente. Al final, aparte de eso también, permitir que ese prospecto pueda conectar con nosotros y luego que ese cliente termine también de generar una relación con nosotros y al final se convierta en un vocero. Ya, es la idea de lo que se busca, que podamos generar una relación cercana con esas personas que están día a día con nosotros, que son nuestros clientes o prospectos. Eso es o la idea de lo que se quiere hacer. Ok, muy interesante todo lo que nos cuentas y quiero resaltar un punto muy importante, que es el que tú nos comentas de responder los comentarios y transmitir confianza. De pronto uno quiere a veces conocer al que le está comprando, está interesado en el producto o en el servicio, pero ver que esa persona no te responde o la atención al cliente no es muy buena, entonces como que tú lo piensas para volver a comprar o para comprarle. Sí, exacto. O sea, el hecho de que tú te des cuenta de que una marca no se está tomando la molestia de atenderte, o sea, es como en el mundo digital tiene ciertas, de hecho, muchas similitudes al mundo físico. Si tú llegas a una tienda y entras a la tienda y preguntas, hola, precio, y ves a los lados y está la persona que atiende así y no te dice nada. Entonces te quedas como que, me vas a atender, no me vas a atender, me voy, me quedo, te compro, no te compro. Entonces, no es propio. Y sobre todo, como digo, para negocios, tenemos que tener la disposición de servir siempre que se pueda, dar una buena atención y ayudar al prospecto, así no compre. Si de pronto está el precio en la descripción, está bien, pero guíalo en su proceso. Tal vez no tuvo tiempo y está muy rápido viendo el Instagram y se detuvo y directamente preguntó precio. Puede pasar. Entonces, dale la posibilidad y respóndele de la forma más atenta posible. Eso también ha favorecido el tema de las redes sociales, que bueno, muchos negocios que no brindaban un buen servicio, el mismo mercado de cierto modo, se ha educado. Somos consumidores mucho más educados, mucho más cultos, donde decimos, bueno, no me atiendes, yo ahora tengo la posibilidad de comprar en otro local en cualquier parte del país o hasta del mundo. Ya no estoy encerrado en mi ciudad, no tengo que esperar que tú algún día me atiendas, yo compro en otro lugar. Eso es una ventaja enorme que ha dado las redes sociales también, de que esos negocios que no están dispuestos a atender, bueno, simplemente el mercado no les permite avanzar. Y bueno, nos hemos educado también como consumidores. Así es, así es, así es. Y bueno, eh, ¿cómo defines tú el término de identidad de marca para redes sociales? Bueno, fíjate que el tema de identidad, por eso te mencionaba al iniciar que hacemos énfasis en el tema de negocios, porque marca personal y negocios, a la hora de comunicar hay muchos puntos diferentes, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando iniciamos con un negocio en redes sociales le creamos una identidad en base a su público objetivo, a los valores de ese negocio, a cómo entendemos el perfil de esa persona, ese dueño con lo que conversamos con él, y a partir de ahí armamos tanto una identidad verbal como una identidad visual de lo que se quiere comunicar dentro de esa marca. Eso lo creamos nosotros. Pero para una marca personal, lo ideal obviamente es que tu comunicación sea lo más genuina posible, o sea ella, esa persona, lo más genuina posible, que empiece a descubrir su voz y la comunique. No tiene por qué crearla si esa voz ya está ahí, si es su personalidad como tal lo que tiene que comunicar. Eso es la diferencia que está en un negocio como tal. Y es donde entra la identidad de marca. Y en los negocios pasa que estamos en redes sociales.
está hecha las redes sociales para conectar con otras personas, no para que uno venga y le venda. Y yo tengo tal cosa, compra aquí, ya, listo. Las redes están para conectar. Entonces, como negocios, la identidad nos ayuda a generar como ese patrón o de cierto modo esa sensación de cercanía que la persona empieza a sentir que como hay como una cierta constancia, empieza a haber cierta forma de comunicar, cierto tono, cierta paleta de colores y inconscientemente empieza a generar familiaridad, lo que pasa cuando uno empieza a ver a una persona muchas veces. Empieza a haber cercanía, empieza a familiarizarse uno con esa persona hasta que empieza a haber confianza. Eso pasa con la identidad en los negocios. Para eso son y para eso hay que respetarlas. Para que empiece a haber esa familiaridad y poco a poco se genere confianza hasta que haya un vínculo, que es lo que se quiere. Ese vínculo luego permita que ese prospecto convierta a cliente y el prospecto de cliente se mantenga siempre con nosotros o el mayor tiempo posible que se pueda. Esa es la importancia de la identidad en las redes sociales. Es vital, sobre todo para un negocio, que la mantenga para que genere ese vínculo. Así es, y quiero resaltar algo muy importante y es lo que tú dices. Eh, Aunque ambas deben tener una identidad, tanto si tú eres una marca personal como en mi caso, o un negocio, tú tienes una naturaleza, tienes una identidad y eso es lo que debes demostrar en redes sociales de manera que aunque seas una empresa muy grande, pero tú tienes unos valores, tienes una visión, tienes un motivo por el que sacaste esa empresa adelante, hay personas detrás de esa empresa, entonces no es un robot, no es una máquina la que nos está atendiendo, son personas y eso es lo que quiere ver la gente, lo que hay detrás de esa empresa o de ese negocio, ¿sí? Sí, fíjate que nosotros hemos aprendido con el tiempo de que no basta, cuando creamos la personalidad verbal y visual, no basta con basarnos con el tema del público objetivo, de los valores y todo eso, sino también detenernos a ver cómo es, si de pronto es un negocio pequeño y hay una o dos personas, cómo es el dueño como tal, cuál es, como tú dices, cuál es su esencia, cuál es su personalidad, para que a la hora de que creemos esta marca haya cierta coherencia. Porque ¿qué pasa? Estamos en redes y vendemos una personalidad súper magnética, súper emocionante, y cuando llegas al local a comprar, hola, ¿cómo está? ¿Quiere algo? O sea, no está mal, porque es su personalidad, está bien, es genial, pero hay que buscar que la personalidad que creemos de ese negocio en redes sociales también sea coherente con lo que se percibe a la hora que la persona vaya al local o se consiga de frente con la gente que lo atiende, con los empleados o con el dueño. Entonces, al final, esa coherencia debe existir porque la gente se da cuenta, o sea, hay un choque fuerte cuando yo llego y he creado una relación contigo en redes sociales y cuando voy allá y te conozco en persona, no es así, no es así. Por eso, bueno, ahora nos fiamos mucho, nos tomamos todo el tiempo para hablar con la persona, ir hasta allá, en la mayoría de los casos siempre es por Zoom, así que bueno, tratamos de ver esos rasgos, esas cositas, algunos detalles que vemos para conectarlo con la marca, buscar algunos identificadores o rasgos que le ayuden o tonos para que sea coherente y conecten entonces ambas partes, tanto la marca, la persona del negocio, con la personalidad del dueño y de todos los empleados, también que conecte obviamente con el público, porque es la idea que empatice con ellos también. Entonces, bueno, ahí son cosas importantísimas que no hay que descuidar. Así es, así es. Y bueno, cada vez se nos unen más personitas. Les quiero dar la bienvenida a los que se han ido conectando en este transcurso. Y bueno, eh, Juan, ¿qué consejos les das a esos negocios que nos están acompañando en este momento y que quieren empezar a crear contenido para redes? Yo diría que lo más difícil a la hora de que bueno, un negocio está empezando en redes sociales, diría que primero hay que alinear los objetivos del negocio. Primero es establecer el negocio porque bueno, las redes sociales como tal no es el negocio, es un canal de distribución y de comunicación. Entonces hay que realmente ver las bases del negocio, trabajar en estas bases antes de trabajar en toda la comunicación, porque al final salimos a comunicar algo que no tenemos o que no somos. Entonces vendemos y la gente cuando vaya a comprar, ¿con qué se consigue? Con que no hay nada, no hay servicio, no hay nada, no hay logística. Entonces, obviamente hay que trabajar muchos puntos
antes de empezar a salir a comunicar. Sin embargo, de primera mano, la persona puede ir experimentando, ir conociendo, ir probando, que la idea obviamente es empezar. En esos momentos de experimentación lo mejor es empezar, o sea, no esperar tener el mejor micrófono, la mejor cámara, las mejores condiciones, sino ir poco a poco experimentando, conjuntamente con los objetivos que ya estableciste para tu negocio, con la base que ya tienes, empezar a trabajar el contenido para las redes sociales de tu negocio. Porque, bueno, pasa también que a veces el contenido va en otra dirección a los objetivos del negocio. Por eso es importante ver primero qué necesita el negocio, qué quiero hacer yo con este negocio, hacia dónde lo voy a llevar y cómo el contenido me va a ayudar a redireccionar o llevar el negocio a ese punto. Porque, bueno, eso lo permite el contenido y te permite tener esa exposición y esa comunicación a través de las redes, que ahora, bueno, son un canal, como dijimos al principio, súper potente e importante. Entonces, súper claro algo. La persona, ya sea marca o tenga un negocio, tiene que tener claro sus objetivos, tiene que tener claro qué es lo que quiere comunicar en las redes sociales antes de empezar, ¿sí? O sea, tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de empezarlo a hacer, ¿sí? Entonces, qué bonito eso, y algo que has resaltado durante toda esta entrevista es que debemos ser auténticos, ¿sí? Así como nos mostramos, lo que mostramos en redes sociales debe ser lo mismo que mostramos en nuestra tienda física o cuando nos encontramos con alguien, cuando atendemos a esta persona, que no vea una cara, digamos, amable en redes sociales, pero en persona no es tan amable. Entonces, que haya como una similitud entre lo que tú eres, que no cambie esa esencia. Claro, claro. Esa es la idea. Esa es la idea, porque como dijimos en el punto de la identidad de marca, al final estamos creando como ese punto en el inconsciente en las personas. Y si ya tenemos un patrón dentro de las personas y lo rompemos, es decir, llega alguien y choca nuestra personalidad con la que ya creamos para la marca, ahí rompemos ese patrón y lo que genera es desconfianza. Empezamos a generar desconfianza porque, bueno, tú me vendiste algo, me mostraste algo, cuando llego ahora es otra cosa. No, hay un choque fuerte ahí, por eso, bueno, es importante lo que mencionamos hace ratico, de tratar de que haya coherencia en esos puntos, en lo que es el negocio como tal, la personalidad del negocio, con el dueño y con el público, obviamente, que se quiera alcanzar. Ese triangulito importante para definir la identidad. Así es. Bueno, una pregunta muy clave y creo que tiene que ver mucho con el tema con el que empezamos este live, que son herramientas efectivas para impulsar nuestro contenido. Quisiera preguntarte, ¿cómo podemos impulsar de manera efectiva nuestro contenido en los medios digitales? Especialmente, pues en este caso, negocios, que es a lo que tú te enfocas. Bueno, yo siempre apuesto al tema de la pauta pagada. O sea, si ya estamos invirtiendo esfuerzo en crear contenido para esta plataforma, para bien sea para TikTok, Instagram, Pinterest, cual sea la plataforma que estemos trabajando, hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, y ya esa inversión se está haciendo. Para un negocio, lo ideal es que exponencie ese contenido lo más que se pueda. Obviamente también considerar si el contenido como tal está funcionando orgánicamente, aprovechar y colocarlo también en pauta publicitaria. O sea, aprovechar también los canales pagados para llegar a más personas. No solamente conformarnos con el tema de las personas que estamos llegando, sino tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas con el mejor contenido que tengamos. Obviamente la idea siempre, lo que siempre trato de compartir es que haya una estrategia orgánica y una estrategia detrás pagada. Porque orgánicamente siempre se busca es justamente generar ese vínculo. Y detrás de todo eso, trabajar una estrategia que pueda favorecer la parte comercial, la parte de venta. Por una parte estoy generando un vínculo y por otra parte estoy aprovechando y te estoy ofreciendo cómo puedo yo ayudarte a ti como persona. Entonces, esas dos partes tienen que convivir y en esta parte de estrategia pagada debe haber un espacio para que este contenido orgánico que está funcionando, que nos está generando buen engagement, está generando puntos positivos en esa plataforma,
colocarle también algo de pauta. Aparte del tema de la pauta, otro que también nos ha ayudado muchísimo a nosotros es apoyarnos en otros canales. Hay canales que tienen exposición muy fuerte, como por ejemplo Pinterest. Es un canal que usamos para inspirarnos, pero no solamente sirve para eso, sino también sirve para colocar contenido y ayuda muchísimo a exponenciar o mandar tráfico a otros canales, como por ejemplo los artículos de blog, mandamos tráfico hacia allá, hacia Instagram. TikTok también nos ha servido muchísimo porque tiene mucho alcance orgánico y nos permite también mandar tráfico. Son canales que ya tienen mucho alcance orgánico y nos permite ayudar a esas plataformas que están ahora con poco, como por ejemplo Facebook y ahora Insta, que también a veces tiende a bajar un poco, a mandar tráfico hacia esas plataformas. Así que bueno, son dos puntos que podemos considerar. Colocar pauta publicitaria y aprovechar otros canales que tengan buena fuente de tráfico orgánico. Bueno, así es. Y quiero resaltar algo que has dicho, y es que tanto la publicidad orgánica o el contenido orgánico que vayas subiendo debe ir de la mano también con el pagado. O sea, mejor dicho, ambos al tiempo. ¿Sí? O sea, ir trabajando ambos al tiempo. No puedes dedicarte solamente a hacer anuncios publicitarios, a pautar, ¿sí? Y no alimentar tu red social, no educar a tu cliente, ¿sí? Porque ya tú ves un anuncio muy bonito, muy llamativo y quieres saber de pronto más sobre ese producto o esa empresa, o si es una marca personal, más sobre esa persona, ¿sí? Ves el anuncio, entras a su perfil y como que lo que ves ahí ya no te convence igual que en la publicidad, ¿verdad? Entonces, es muy bonito cuando tú ves un anuncio, entras a ese perfil para saber más de esa empresa o de esa persona y te enamoras, ¿sí? Quieres seguir viendo o quieres quedarte, y esa es la publicidad que realmente funciona, la que te induce a saber más de tu producto, a convencerte de que realmente sí funciona. Y si ya haces contenido orgánico y de pronto no haces mucha pauta publicitaria, tener en cuenta lo que tú dices. De pronto hubo un post que llegó a muchísima gente o tuvo mucha interacción, aprovecharlo y impulsarlo más para que más gente te conozca. Claro, claro, aprovechar ya esa inversión que se hizo, o sea, como estamos comentando, una inversión que ya uno está haciendo como negocio, aprovecharlo y maxificarlo lo más que se pueda. Con el punto que dijiste, hay que comentar también el tema de que aprovechar esa pauta publicitaria, justamente contribuyendo a que el recorrido del cliente cuando llegue, el primer punto, el primer contacto que tenga con nosotros sea la pauta. Luego cuando llegue a seguir el recorrido, a buscar información, como hablamos al principio, a buscar algo que satisfaga su confianza, que los llene de cierto modo para que entonces llegue a comprar. Estaba leyendo el comentario que pusieron. Bueno, no se consigue con nada. Cuando llega a ese punto del recorrido, no consigue con nada, como tú dices, llega el perfil, no está vacío o está de cierto modo pura venta. Por eso es importante que el contenido también favorezca, o como hablamos al punto pasado, que vaya a la mano con un objetivo. O sea, ¿qué objetivo estamos buscando con este contenido? En qué punto está el cliente cuando llega acá, está frío completamente, ya conoce algo de nosotros, o también sirve también colocar diferentes modalidades de contenido para cada temperatura de tráfico que esté llegando al perfil, porque también pasa. Cada contenido que cumple un objetivo, bien sea generar confianza, o bien sea impactar, o bien sea también llevarlo hasta que convierta a cliente. Al final, bueno, como tú dices, ambas partes deben estar conectadas, tanto la orgánica como la pagada, deben trabajar conectadas de la mano, para que entonces el negocio realmente vea resultados en sus redes sociales. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estarnos dando toda esta información tan valiosa. Nuevamente les saludo a los que se hayan conectado ahorita, a los que estaban por ahí comentándonos. Por acá hay un comentario que dice que eso permite crear una conexión con el cliente.
Y realmente sí es así, ¿no? Además de darnos a conocer en redes sociales, también es conectar con el cliente y de ahí viene el punto que nos mencionabas anteriormente, que es saber qué es lo que queremos comunicar, ¿sí? Porque de esa manera es como vamos a conectar con el cliente. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos o qué estrategia de comunicación queremos aplicar, que en este caso tú mencionabas una muy importante que se aplica, creo que a cualquier negocio o a cualquier marca personal, que es la confianza, ¿sí? Entonces, si tú quieres aplicar una, por ejemplo, en este caso, una comunicación o una estrategia de comunicación basada en la confianza, entonces a ese ya sería tu objetivo. Y con base a ese objetivo vas a ir creando el contenido o vas a ir creando esa conexión con el cliente. Si tienes que tener claro primero qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres comunicar. ¿Sí? Entonces, gracias por sus comentarios. Mm, por acá tenemos otra preguntita. Todas estas preguntas las escogimos con la comunidad antes de del en vivo y algunas las he colocado yo, ¿no? Bueno, entonces esta, por ejemplo, dice así, a ver, ¿cuáles tendencias deberían aprovechar los negocios hoy para humanizar su marca, que es lo que veníamos hablando, y comunicar mejor su servicio o producto? Bueno, esa creo que conecta muy bien con el punto uno y es el tema de que hemos evolucionado mucho y la velocidad en que cambian las cosas ha acelerado. Todo cambia demasiado rápido y las tendencias, sobre todo, están cambiando también muy rápido. De hecho, la atención en las plataformas también ha cambiado muchísimo. Hoy puede ser TikTok, mañana puede ser otra plataforma donde esté la atención y donde haya mucho alcance orgánico. Y bueno, hay que también prestar atención y ser rápido también para poder adaptarse a esos cambios. Yo diría que es ideal que todos como dueños de negocios estemos atentos a todo lo que está pasando en la semana, en el mes, qué tendencias nuevas hay, cómo podemos aprovecharlas. De hecho, no únicamente a la hora de que deleguemos pues, lo que son las redes del negocio a una agencia o a un particular, ya olvidarnos de eso, sino también nosotros entrar, participar activamente, entrar en el sector, qué está pasando, qué tendencias hay, cómo podemos contribuir y todos a su vez poder generar de cierto modo mayor fuerza. Ahora mismo, obviamente, lo que tú comentas, darle la vuelta y tratar de demostrarse lo más humano posible aprovechando los formatos que hay ahora, como por ejemplo son los reels, las historias, todo lo más orgánico que se pueda, ahora mismo está generando mucha cercanía y es lo que se queda al final. Aquí hago paréntesis porque también hay que tener cuidado a la hora de que los negocios comuniquen toda esa cercanía, porque el uso de las palabras, qué palabras utilicen, cómo comuniquen, también tiene que ser cuidadoso porque es diferente a una persona. O sea, una persona, de cierto modo, tiene más flexibilidad. Un negocio tiene que tener mucho cuidado con lo que está diciendo, con qué comunicación, porque primero tiene más responsabilidad, aparte de eso también tiene que cuidar ese tope o ese punto de inconscientemente que creó en la cabeza de la persona, porque hay que saber que ese negocio no es una persona, es un negocio. Entonces es mucho más difícil generar ese punto inconsciente y todo lo que digamos, todo lo que estemos aportando, obviamente tiene que ser coherente con eso. Es importante, hay que tener cuidado, pero sin embargo, aún así, tratar justamente por eso de que todo sea coherente, que la personalidad que tengamos también conecte con lo que nosotros somos para que no pase eso. Entonces, cuando lleguemos a comunicar de forma orgánica, lo más orgánica posible, fallemos en sentido de que comuniquemos de la forma en que la persona no nos conoce, o sea, no sabe de nosotros que somos así, no nos percibe de ese modo y cuando nos ve realmente delante de la cámara o nos escucha, hay un choque. Entonces, hay que cuidar mucho de esos puntitos, sobre todo las palabras que usamos, el tono con el que comunicamos, cuando son negocios. Es un punto que bueno, nosotros hemos visto de primera mano y seguimos aprendiendo a controlarlo a medida que las tendencias o el cambio de comunicación también se hace mucho más orgánico, mucho más sin filtro, por así decirlo. En el sentido de que bueno, ya no hay tantas cosas como habían antes, ya no está de pronto en la televisión, había un gran banner, un gran video para promocionar algo, ahora
ya están las redes, ahora es mucho más lo que se puede hacer, pero también hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de que estemos comunicando y ser lo más estratégico posible también con las palabras que usemos, con la comunicación que estemos planteando, para no chocar con lo que la percepción que tenemos o que tiene el cliente de nosotros. Ok, muy bien. Por acá había un comentario que ya se me perdió, pero recuerdo que decía que lo que estamos hablando, ¿no? De saber qué es lo que queremos comunicar en las redes sociales, va muy de mano con la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? En este caso, lo que tú explicabas, a una empresa se le hace más difícil de pronto comunicar, conectar con la persona porque pues estamos hablando de una organización como tal y no de una persona común y corriente, así como lo escuchamos aquí. Entonces estamos hablando de todo un equipo, ¿ya? Y sin teniendo en cuenta, por ejemplo, porque acá nos hemos encontrado con negocios a los que de pronto les gusta educar al cliente, hacer videos, mostrar la cara que está detrás de ese emprendimiento o de ese negocio. Pero también hay otros que de pronto no les gusta tanto salir a la cámara, hacer en vivos, mostrarse como tal, sino solamente hacer posts o videos, pero sin mostrar, ¿sí? O de pronto solo con la vocecita los que se animan, ¿sí? Los que no, sin la vocecita. ¿Qué tan importante crees tú o qué tipsitos les podrías dar a estos dos tipos de negocio, diría yo? Bueno, también hay que considerar que a veces el punto para las personas que no quieren mostrarse no es un punto tampoco comercial, sino personal. De pronto hay miedos, hay preocupaciones, hay prejuicios internos que tal vez uno no conozca y que esa persona esté viviendo. Y que las redes sociales justamente han exponenciado o han hecho que sea mayor esos prejuicios que tal vez las personas pueden sentir. Eso hace que sientan miedo, pueden pensar que lo van a juzgar, van a pensar mal de ellos. O sea, hay muchas cosas que las personas pueden sentir y eso los frena a la hora de que puedan comunicar su negocio porque tienen miedos. Yo diría que hay que empezar poco a poco ir mostrando lo que se pueda, como tú dices, de pronto hablando, mostrando y hablando poco a poco, en fotos, así poco a poco hasta que vayas primero desarrollándote tú personalmente, porque obviamente el problema está en ti, o sea, tienes un problema que tienes que solucionar y tienes que avanzar personalmente para vencer esos prejuicios y esos miedos. Ya te toca hacer un trabajo personal para que también tu negocio pueda avanzar, porque bueno, directamente el crecimiento del negocio va de la mano también de uno como dueño. Si uno no crece, el negocio también tiende a quedarse estancado, sobre todo a nivel de comunicación, a pesar de que anteriormente no era tan importante que uno se mostrara, era algo muy raro que alguien saliera, un dueño de negocio saliera en la televisión o se parara a hacer un programa en la radio, etcétera, era muy raro. Ahora es necesario que todos, como dueños de negocio, aprendamos poco a poco a comunicar hasta donde podamos. Obviamente no todos van a desarrollar expertise en esa habilidad, pero hasta donde se pueda comunicar y aprender a comunicar, que se haga. Por eso, bueno, me diría que poco a poco, que vayan avanzando poco a poco, venciendo sus miedos y que nada, que al final todo está en su cabeza. Allá afuera hay mucho por hacer y hay mucho también que esa persona sabe que el mundo necesita y bueno, es necesario que lo comparta. Queremos escucharlo. Que no tenga miedo y que salga. Sí, es, acabas de decir algo muy importante. No tener miedo y animarse a hacer eso que nos gusta, a hacer videos. Obviamente no es una obligación, ¿sí? Pero sí es una forma de conectar más con tu público objetivo, que ya lo debes de tener claro antes de publicar, ¿no? Porque eso es un punto muy importante a la hora de comunicar y es saber a quién le estás hablando, con quién quieres comunicarte, porque si no sabes a quién le estás hablando, pues muy difícil vas a poder crear esa conexión o esa verdadera comunicación, ¿sí? Entonces, ya sea que quieres hacer videos, pero solamente con tu voz, no importa. Ya con la voz ya estás conectando, ya le estás diciendo a la persona quién está detrás del negocio, si es, por ejemplo, si es una mujer, si es un hombre,
por medio de tu voz ya conocen algo, ¿sí? Y poco a poco, la idea es ir avanzando despacio, pero seguros, ¿no? Así es, poco a poco, sí. Como tú dices, no es una obligación, pero sí obviamente influye mucho en el negocio. Mostrarse o no mostrarse influye en los resultados que puedas tener de forma muy rápida. O sea, puedes tener resultados de 3 a 6 meses de diferencia al mostrarte a no mostrarte, porque obviamente pierdes esa posibilidad de ser más cercano y de que vean las personas quién está detrás de la marca. Por eso, bueno, como tú dices, no es una obligación, pero realmente sí aporta mucho. Así que es de considerar. A quien le toca considerarlo y, bueno, tomar su decisión personal si lo hace o no lo hace. Acabas de decir algo muy importante y creo que hay que resaltar algo. Los negocios no están como muy obligados a pues, hacer este tipo de videos de los que estamos hablando, pero sí será muy bueno que lo hicieran porque eso conectaría muchísimo más, ¿no? En cuanto a las marcas personales, yo diría que sí es obligación. O Sí, sea, tú eres una persona y como persona eres real y tienes que mostrarte como eres, lo que haces, porque si no, no, o sea, es como que a ti te manden una solicitud de amistad y no tengas foto de perfil. O sea, no sabe uno quién es la persona, ¿verdad? claro. Así es, así es. Hay una diferencia bastante fuerte en eso. Como te dije, bueno, hay, a pesar de que ambas son comerciales, los lineamientos son un poco diferentes. Pero sí, realmente nosotros lo hemos vivido, hemos tenido diferentes tipos de clientes donde le hemos insistido de la forma más sutil: hey, envíanos fotos, grábate, te mandamos nosotros la información. Pero bueno, al final, como digo, es una decisión personal. Si él decide o el cliente decide no hacerlo, está bien. Y a su vez también tenemos otro tipo de clientes que son todo lo contrario. Se muestran a la cámara, se graban, se toman fotos, y ellos mismos agarran el teléfono y graban historias, o sea, y se ve realmente la diferencia en los resultados de este tipo de este negocio a este otro donde los dueños se hagan la tarea también de convertirse en creadores de contenido y aprender poco a poco. Obviamente, conjuntamente nosotros los apoyamos en todo lo que podamos en todo ese proceso de aprendizaje para que puedan comunicar de la mejor forma y que el negocio siga manteniendo también todos esos alineamientos de lo que estamos hablando. Pero sí, se nota totalmente la diferencia en, en cómo poco a poco se va formando esa comunidad y esa audiencia comprometida al contenido que están aportando, a la información que están diciendo, y van generando ese vínculo que realmente es lo que, como comentamos, es la idea principal de lo que se busca en las redes sociales, de que el negocio pueda generar ese vínculo con sus prospectos y sus clientes también. ¿Okay? Importante este punto. Así es. Y bueno, saludo nuevamente a los que se hayan conectado ahorita recién. Quisiera que nos dejen en los comentarios o en el sticker de preguntas si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo a Juan, aprovechen que está aquí para hacerle todas las preguntas que quieran. ¿Verdad que sí? Así ¿O, es, todo o lo que no? necesiten preguntar. Sí, entonces vamos a esperar un momentico antes de terminar con el live, a ver si ustedes quieren preguntarle algo a Juan, ¿vale? Pueden irlo dejando en los comentarios o en el sticker de preguntas y ahí vamos contestando en orden. Bueno, podemos mientras tanto seguir conversando del punto de la cultura organizacional, que bueno, eh, está bueno, Sí, quedamos ahí. cuéntanos Tiene, un poquito de eso, sí. bueno, de ese tema a mí me falta muchísimo para aprender porque es sumamente complejo y amplio, pero básicamente es algo que es como la personalidad del dueño, pues es algo que uno no puede inventar y decir yo o la personalidad de la marca. O sea, uno no puede llegar y decir, esta es tu personalidad, ya, adáctala. Igual que la cultura, o sea, esta es tu cultura, ya, esta es, quédatela. No se puede, o sea, uno realmente tiene que entrar en el negocio, ver los valores que se respiran, la esencia que hay en el aire, o sea, todas esas cosas uno lo percibe
y es lo que entonces se imprime, bien sea en la personalidad o en la cultura de ese negocio. Eh, Al final es como de cierto modo esa conexión humana cuando uno, y parte del que el negocio nace, o sea, de que uno nace como negocio, se va formando esa cultura, los puntos cuando uno es disciplinado, cuando no, como uno comunica, como uno dice, qué hace, qué no hace, todas esas cosas van formando la cultura y van comunicando o van diciendo más que las palabras. A su vez, las personas que van llegando detrás de ti también van adaptándose a esa cultura. Es, es un súper tema que, bueno, a mí me llama mucho la atención. Lo sigo aprendiendo, lo sigo conociendo, porque, porque me parece muy chévere, de verdad, el tema de la cultura, de que un negocio no solamente sea una máquina de hacer dinero, sino que sea también un lugar donde las personas que están trabajando se sientan cómodas, todas las personas que están ahí tengan como esa conexión, esa empatía, estén dispuestos a apoyarse, a trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, uno trabaja 8 o 10 horas al día, o sea, prácticamente es la mitad del día de uno de trabajo. Y si uno llega a un punto, a un sitio de trabajo donde no se siente bien, no se siente cómodo, el ambiente es pesado, o sea, no hay eh, ese, ese aire chévere para trabajar, bueno, diría que, bueno, yo renunciara, yo renunciara, no sería gratis trabajar, o sea, son casi medio día de cada día de tu vida en un ambiente hostil, difícil de controlar, o sea, no es lo mejor. Obviamente, para las personas que llegan como empleados es difícil dominar esa cultura porque no está en sus manos. Obviamente tienen que hacerlo, tiene que llegar desde la base, desde que el negocio se creó, poco a poco formando esa cultura, hasta que a medida que vaya creciendo, sea mucho más fácil que las personas que vayan llegando. De hecho, contratar también forma parte del tema de cultura, saber a quién contratar, si va a acorde también con los valores que uno tenga como empresa, porque al final, si yo tengo una personalidad y otra persona tiene otro dentro del equipo, puede que de cierto modo no compaginen, no vinculen, no trabajen en equipo y termine obviamente rompiendo la relación y generando conflictos. Así que es importante que todos los miembros también comparten de cierto modo ciertos valores, ideas, ideales, todos esos puntos son importantes tenerlos ahí. Bueno, como te dije, hay mucho que conocer de ese tema, me falta también mucho por aprender de eso, eh, pero me parece muy bonito y muy chévere de verdad el tema de la cultura. Yo quiero complementar algo y es con lo que acabas de decir, ¿no? Dentro de la cultura organizacional de la empresa están los valores, ¿sí? Los valores de la empresa, así como persona, tú tienes valores, como empresa también los debes de tener, ¿sí? Y con base a esos valores es como tú vas a forjar esa comunicación, porque eso es lo que finalmente transmites, ¿sí? El cómo eres. Los valores hacen parte de cómo eres tú, de cómo es tu negocio. Y lo que dices de las personas que trabajan dentro de la empresa, si de pronto alguien tiene unos valores muy diferentes, ¿sí? O una visión muy diferente, pues difícilmente va a conectar dentro del equipo. Y ahí es donde entra el manejo de la comunicación interna, ¿sí? No solo deben enfocarse en la comunicación externa, que es lo que se muestra en los medios de comunicación, en las redes sociales, a nivel digital, sino también dentro de la empresa, que yo creo que es el mayor desafío de todo emprendedor, de todo negocio, manejar una buena comunicación interna, porque lo que tú acabaste de decir, desde la raíz, desde tus inicios, es donde empieza todo y es lo que transmites finalmente, ¿sí? Entonces, la comunicación interna debe ser genuina porque eso es lo que comunicas, ¿sí? No puede ser lo que tú decías, ¿no? Llega uno en redes sociales, lo atienden bien, pero llega uno al negocio físico y la atención es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ahí hay una falla, ¿sí? Y cuando tú como empleador, como empresario, manejas una buena comunicación interna con tus colaboradores, con tu equipo, ellos transmiten eso al cliente, porque es que son ellos finalmente los que atienden, los que hacen toda la gestión y la atención al cliente. Y así como
tú te comuniques con ellos, esa conexión que tú generes con ellos, eso es lo que ellos van a comunicar afuera, ¿cierto? Totalmente, totalmente, sí. Es importante eso. Posiblemente por eso hay ese conflicto de los chats sin responder, por el tema de la cultura, de que, bueno, no está desde la base, desde la raíz, ese espíritu de atención, ese espíritu de servicio, y obviamente las personas que también de pronto estén ahí atendiendo no tengan esa fuerza o esa motivación de responder, porque bueno, ya es parte de la cultura, porque bueno, al final es lo que uno hace más, no lo que uno dice, la cultura. Como tú mencionas, obviamente influye en no solamente interno en el negocio, sino también en cómo todos atendemos a los clientes y cómo también somos percibidos. Así que bueno, es un punto que queda mucho por sacarle. Ujú. Sí, seguramente más adelante hablaremos de eso también y complementar algo que me faltó, ¿no? Lo que tú decías de yo estoy en un trabajo y de pronto a mí no me gusta ese trabajo, me tratan mal. Seguramente eso que así como me tratan a mí, esa conexión que yo tengo con la empresa, seguramente eso es lo que yo voy a reflejarle al cliente, ¿verdad? Entonces, si yo me siento bien en un trabajo, difícilmente o el cliente se va a sentir bien conmigo, ¿sí? Entonces creo que Así, eso va mucho de la mano, ¿no? así es, totalmente, totalmente. Es que al final, como digo, no, un negocio no debería ser una máquina únicamente de producir dinero, o sea, estamos hablando de personas. O sea, detrás de un negocio hay personas con problemas, con sentimientos, con muchas cosas, y obviamente la idea es que esa conexión o ese movimiento interno de personas sea lo más fluido posible y se dé de la mejor manera. Porque, bueno, pienso que no solamente el cliente, sino todos en el negocio mueven el negocio hacia adelante. O sea, desde el más abajo hasta el más arriba, o sea, todos influyen en el movimiento de ese negocio. Todos son importantes. Por lo cual, bueno, obviamente el trato, la atención, y cómo podamos apoyar a la persona que está con nosotros colaborando en el negocio es importante para que también él a su vez trate a nuestros clientes de la mejor manera. Así es. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a los que se conectaron. No sé si tengas un último consejo sí, un último consejo, un último tip para las personitas que están aquí conectadas, como para cerrar. Bueno, yo pensaría que de todo lo que hemos conversado puede haber como un punto de parálisis por la información. De pronto, bueno, inicio, no inicio, me muestro la cámara, me tomo foto, ¿qué hago? Yo pienso que, bueno, el negocio o el dueño del negocio puede darse la oportunidad de contratar una asesoría, bien sea con una persona independiente o con una agencia, de que lo apoyen en el tema con una asesoría o con una mentoría para que tenga de cierto modo idea o pueda plantear sus objetivos y poder llevarlos también a la planificación de las redes sociales. Me parece importante ese punto, porque el día a día todos los negocios o todos los años de negocios están atareados, están colapsados con el día a día y puede que toda esta información les pueda causar parálisis y decir, bueno, no, mejor no empiezo hoy, empiezo mañana, y al final llega 2023 y no he empezado y bueno, la idea es entonces poder apoyarse de otras personas que también puedan ayudarte por lo menos con una asesoría, si no quieres delegar completamente las redes, por lo menos con una asesoría que te asesore y que te diga, bueno, ve por este lado o ve por este otro, porque bueno, ya obviamente ya tiene más experiencia que tú y puede ayudarte a conseguir los objetivos que estás buscando. Es. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ti, a las marcas, a los negocios, a todos los espectadores que estuvieron acá acompañándonos. Eh, ¿Qué horas son allá? Ya deben de ser como las 9. Acá son justo las Ah, no, las 8 de 8. la noche. ¿Mm? ¿Sí? Las Sí, 8. allá son las 6. Bueno, las 6. Bueno, entonces creo que nos rindió. Nos Sí, rindió bastante, creí que nos iba a tomar más tiempo.
pero no, muchísimas gracias de verdad a todos por estar acá presentes. Pero- mira, acá hay un comentario. Salir de esa zona de confort, muy importante, ¿cierto? No quedarnos como en esa zona cómoda y decir, no, yo no hago eso, sino perder el miedo y lanzarse. De pronto, lo que tú dices, ya es, porque no todas las personas tenemos como ese mismo carisma o ese mismo, esa misma valentía, diría yo, para salir frente a una cámara y hablar, ¿verdad? O hacer reels, ¿sí? Entonces es muy importante que una persona que sí pueda o que tenga mucho más experiencia te pueda ir guiando poco a poco, ¿sí? Tú no estás solo, hay muchas empresas y profesionales en esa área que te pueden ir colaborando poco a poco, ir arriesgándote, ¿sí? No quedarte ahí. Si sabes que es algo que quieres hacer o que debes hacer, intentarlo. Nada pierdes con Sí, así es. intentarlo, ¿verdad? Poco a poco Importante el te va a tema de salir que, mejor, ¿sí? El así es, primero así de es. Sí, pronto no sí, te va a salir muy bien, pero ya poco a poco vas a ir perdiendo la pena. sí, poco a poco. Y es importante también eso de que no tengan como la expectativa tan alta, o sea, decir, bueno, todo va a salir perfecto hoy ya, y si no sale, me derrumbo, ¿no? Obviamente no es así como de pronto lo vemos en algunos casos en las redes o en la televisión, o sea, no pasa así en el mundo real, o sea, todos vivimos un proceso personal que debemos respetar y poco a poco ir escalando en ese proceso hasta que consigamos el resultado deseado. Pueden pasar 2 años, como pueden pasar 20 años. Está bien, es tu proceso personal y no puedes sentirte ni lento ni mal por eso, porque es tu proceso. Lo importante es, como dice Malan, es que salgas de la zona de confort poco a poco y como tú dices, no estás solo, puedes apoyarte de otros profesionales que te ayuden en el proceso para que te puedan guiar y sea mucho más rápido. Así es, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a ver quiénes están por acá. Eh, Gigi's, Gigi's Perilla, Marta, Diego Cova, Ana Cova, ¿serán familiares? Malanguita, dice ahí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por sus comentarios. Eh, Dice Malan, es de perseverancia y constancia, sí, así es. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya los dejo descansar. Que tengan un muy feliz descanso. Gracias por estar aquí. Y bueno, espero verlos en un próximo episodio. ¿Será que Juan sí No, te deja realmente volver a invitar en una próxima ocasión? No, realmente gracias por la invitación y bueno, por ser los primeros en este ciclo de live que vas a estar haciendo. Y, bueno, realmente un honor y un gusto poder compartir contigo. Y sí, cuando quieras, cualquier otra invitación, con gusto la recibimos y nos seguimos viendo igual por acá por redes y compartiendo. Esa es la idea. Muchísimas gracias entonces a ti, a todos los que estuvieron acá conectaditos. Voy a dejarles este en vivo, la grabación acá en el Instagram. Seguramente también la estaré subiendo en el canal de YouTube y en el blog para los que quieran pues revisarlo nuevamente o los que no hayan alcanzado. Bueno, entonces muchísimas gracias. Dios los bendiga. Descansen y nos vemos. ¿Listo? Chao. Bendiciones para ti. Feliz noche.